Bueno, pues llega nuestro tiempo de animosidad en la medida de lo posible, ¿eh? Llega hoy nuestra psicóloga de cabecera, Vanessa García Urbina, que nos trae otro invitado, como viene haciéndolo las últimas semanas, y nosotros que nos alegramos, si a ella le parece oportuno, nosotros encantados. Vanessa García Urbina, hola, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nos traes un buen compañero de viaje, Fermín Urrutia, que es una especie de responsable o corresponsable de una empresa bien reconocida en el mundo laboral como es RIT, ¿no? Riesgo y trabajo. Riesgo y trabajo. Y de eso va, de prevención de riesgos laborales, la dedicación exclusiva de esta empresa, RIT. Hola, Fermín, buenos días. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Bien, pero fíjate que apuntabas, Vanessa, la necesidad de hablar de un riesgo laboral que no se cuantifica en número de días de baja en función del traumatismo estándar, ¿verdad? Fractura de no sé qué, 25 días de baja. No, hablamos del estrés, por ejemplo, ¿no? Claro, que es muchísimo más subjetivo, que siempre lo solemos ver con un matiz negativo porque suele pues superarnos, ¿no? Un poquito, y por eso también hay muchísimas bajas laborales, perdón. Entonces, bueno, yo también quería apostar un poco por ver cómo el estrés puede también ser positivo. O sea, el estrés que tenemos el día anterior a un examen es un estrés positivo. Vale. Una situación que parece que nos va a desbordar, pero luego nosotros somos capaces de, a través de nuestras estrategias y recursos personales, de afrontarlo adecuadamente, y eso también sería un estrés positivo, porque es la adrenalina, ¿no?, que tu cuerpo genera para afrontar esa demanda, ¿no? Y Fermín de esto sabe algo y queremos que nos cuente cosas que pasan desde RIT, es decir, desde riesgo y trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace con este estrés, el malo, el bueno? Bueno, es que, como bien dice Vanessa, hay un estrés bueno y un estrés malo, ¿no? Un estrés en un primer momento nos activa, pero una situación de estrés sostenida en el tiempo puede generar ya problemas. Puede generar problemas como pueden ser, en psicosociología de empresa se estudia, por ejemplo, el síndrome del quemado, o otras patologías que vienen al cabo de el estrés sostenido, ¿no? Por causas laborales. Así que hay un estrés que es aceptable porque es expectante, tensión justa para poder afrontar precisamente lo que se nos viene encima en el mundo laboral, porque hay que afrontar y hay que tomar decisiones, hay que hacer sí o sí, pero bueno, hasta ahí. Pero si este estrés permanece en el tiempo, se hace duradero, puede traernos malas noticias y pasar a padecer la patología, por ejemplo, del quemado. Sí que es verdad que cuando se habla de estrés siempre hay como tres fases, ¿no? Sería la fase de alarma, cuando una situación nos desborda, la de resistencia, que es un poquito la que tú comentas, y luego la de agotamiento. Realmente sí es únicamente alarma y resistencia en el plano positivo de, bueno, a mí me pasa algo y sé tolerar esa situación, se queda en estrés positivo, pero sí que realmente, si eso se sostiene mucho en el tiempo, que es lo que suele pasar, hay veces que la gente se quema muchísimo, y no del agotamiento físico, sino más el agotamiento mental, ¿no? Pues ahí podríamos llegar al síndrome de estar quemado, ¿no? O también incluso pues a hablar de cosas mucho más serias, que ese estrés sostenido a veces puede ser provocado por un compañero. O sea, el tema del acoso laboral, que aquí lo hemos hablado, el moving lo hemos hablado bastante. Y cada vez, como hemos comentado alguna vez también Fermín y yo, es más importante que las empresas tengan mecanismos y herramientas para detectar todo esto y hagan evaluaciones continuas de clima laboral. O sea, también la satisfacción en el trabajo y el clima laboral adecuado lleva a un mejor rendimiento. Por lo cual yo creo que esos son los propios empresarios los que deben poner un poquito las medidas adecuadas para detectar todo esto. O sea, lo que no es normal es que al final haya bajas laborales por este Cuéntanos. Sí, porque dentro del marco de la Ley de Prevención de riesgos laborales hay un deber genérico de hacer prevención con los trabajadores, un deber genérico que se atribuye al empresario, ¿no? Entonces, de la misma manera que nosotros podemos evaluar que alguien se caiga por un hueco, tenga una caída, o se pegue un martillazo en un dedo, o inhale un producto químico, de la misma manera tenemos que tener en consideración los riesgos psicosociales, ¿no? Es decir, todo el ambiente laboral, que además es que es inteligente llevarlo a cabo todas estas evaluaciones porque redundan en un aumento, en un rendimiento y en un aumento de la productividad dentro de la empresa. O sea que al final siempre va en interés del propio empresario, ¿no? No quiero resumir excesivamente, pero lo que se viene a ser tener un buen ambiente laboral o no tenerlo. Esa es la gran diferencia, ¿no? Pero es cierto que desde las empresas dedicadas a
a esta disciplina, a este campo, como es el de riesgo y trabajo. Esto se tiene en cuenta, se mira en las dos direcciones, el estado anímico de los trabajadores, o se puede hacer mucho más por esto. Hombre, se podría hacer muchísimo más. Yo creo que a veces nos estamos enfocando tanto al tema de la productividad, que está claro, a sacar un rendimiento, a ver, es el objetivo de la empresa al fin y al cabo, pero sí que es verdad que no nos damos cuenta hasta que no pasa algo, hasta que no detectas en tu empresa una baja por este motivo, no te pones un poco a analizar la situación. Yo creo que sí que hay muchísimas herramientas, muchísimos mecanismos de motivación externa para el trabajador y que no se están haciendo, y sobre todo mecanismos de control, porque siempre el boca a boca lleva a saber quién es tu trabajador más conflictivo, a hacer evaluaciones de desempeño puntualmente, no sé, hacer formación al personal, que ahí es donde más se detecta. Yo, por ejemplo, cuando voy a una empresa para motivar al equipo, suele ser a raíz un poco de estas situaciones donde alguien está desmotivado o tal departamento. Entonces, eso parte de algo. Y los que están ahí todo el día deben ser conocedores más que nosotros. Entonces, sí que a nosotros nos cogen como consultores externos para detectar esa realidad. Yo muchas veces, más que formadora, al final voy como psicóloga, porque hay determinados conflictos, te mandan a 2 departamentos que se llevan fatal, y es como, ¿pensáis que esto es Lourdes o qué? Yo no voy a solucionar en 2 minutos eso. O sea, hay muchas más cosas y hay herramientas muy poderosas que lo pueden hacer. Y en RIT os planteáis este tema también como fundamental para el rendimiento y el bienestar de los trabajadores. Exactamente, sí, porque ya digo, es una herramienta de aumento de la productividad y de mejora continua dentro de la empresa, ¿no? Entonces podemos contar con gente como Vanessa, aunque en principio lo que tiene que hacerse es una planificación y un trabajo de campo, ¿no? Y luego a continuación se hace un estudio y hay un análisis de los resultados, y luego ya entramos a hacer un programa de intervención sobre los problemas que ya se detectan, ¿no? ¿Y cómo se planifica el previo a entrar en acción? Bueno, primero tiene que haber unas señales de alarma, y luego hay unos test normalizados que se aplican según el problema que se haya detectado. Primero se hace una evaluación de riesgos de la empresa, se van detectando pequeños señales, ¿verdad?, que nos indican que hay un problema, y entonces ya ahondamos en esos flecos que hemos detectado. Hay un gran campo de acción por parte de las empresas de riesgo laboral, de riesgo y trabajo. La verdad es que hay un gran campo de acción, pero no tenemos muy claro que tengamos tiempo para adentrarnos en él cuando estamos solamente con las bajas por enfermedad, las bajas por accidentes cuantificables, en fin. No parece que estemos dejando demasiado espacio a este apartado psicológico, ¿no? Claro, pero porque es muy subjetivo, pero es que aquí también entran otras parcelas que a priori nos parecen objetivas y no lo son. Un dolor de espalda también es subjetivo en sí mismo, o sea, hay muchas bajas, una baja por por estrés, una baja por depresión, hay muchas bajas que tú no puedes medir eso, ¿no? Ay, ahora tenemos que dar de baja nuestro tiempo porque llega las 2. Fermín, Vanessa, un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Seguiremos ahondando en esto otro día, ¿vale? Son las 2 de la tarde. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo. Pude imaginar